soy, digamos. Yo me acuerdo de cuando concursé en la universidad, lo único que quería era que no me tocara Marta, digamos. Y eso que nos conocemos hace, no sé, 25 años, digamos, ¿no? Pero bueno, uno siempre la ha visto a Marta allá, digamos, como la persona a alcanzar, y tuvimos alguna oportunidad de trabajar juntos también en el proyecto, en el libro con Clemente, y siempre me ha honrado con su amistad, Marta. Las 11 variables son el alcance institucional, en qué medida el gobierno local es formalmente autónomo y puede elegir las tareas que lleva a cargo, o sea, una lectura bien desde el derecho y bien desde la capacidad del municipio de identificar sus propias competencias. El alcance de las políticas, el conjunto de funciones en las que el gobierno local está implicado en la provisión de servicios con recursos propios o con sus propios funcionarios. Esto tendría que ver más bien en el aspecto legal, ¿sí?, de la dimensión competencial del municipio. Una vez, y se identificaron en la Unión Europea algunos servicios, digamos, ¿no? El urbanismo, los servicios colectivos más débiles, el transporte, la salud, la educación. El tercero es una de las variables que más cuesta a veces identificar, lo que se llama la discrecionalidad política efectiva, que es en qué medida el gobierno local tiene influencia real sobre estas funciones, porque no necesariamente las competencias que están regladas, cuando uno baja al territorio, efectivamente van a ser las competencias que tienen los municipios. Esto puede ser en más o en menos. Está más estudiado en general el fenómeno, ¿no?, toda la literatura de los estudios municipales, en las competencias más que las competencias, las funciones que han desarrollado los municipios por encima, la nueva agenda local desarrollando sus funciones por encima de las competencias. Está menos estudiado el caso, yo creo, de municipios que tienen agendas más restringidas que las propias competencias que les reglan su régimen municipal. El cuarto es la dimensión de la autonomía, la variable es la autonomía fiscal, en qué medida el gobierno local puede generar con impuestos propios a su población, la cuestión no solamente de otros ingresos, sino específicamente, digamos, el tema de los impuestos y de impuestos relevantes, impuesto a la renta o el impuesto a la propiedad, ¿no? El quinto es el sistema de transferencias financieras, la proporción de recursos no condicionados sobre el total. El sexto, la autonomía, la suficiencia financiera, en qué medida los recursos locales son propios, ¿no? O sea, había casi impuestos, tasas, pagos por servicios, etcétera, todo el mundo del ingreso municipal. El 7, la libertad para endeudarse. El 8, la autonomía organizativa, en qué medida el gobierno local es libre para decidir sobre su propia organización y su sistema electoral, sobre contratar a los empleados, fijar sus salarios, decidir sobre estructura institucional, establecer entidades legales como empresas públicas, etcétera. La 9 es la protección legal, la existencia de medios legales o constitucionales para hacer valer la autonomía local. El 10, el control administrativo, una evaluación del control no limitante. Y la 11, la variable más blanda de todas, digamos, el acceso al gobierno regional o nacional, en qué medida las autoridades locales son consultadas para influir en los procesos decisorios de niveles superiores de gobierno. Estas 11 variables son aplicadas al caso europeo, ¿no? ¿Es perfectible la metodología? Desde ya, como cualquier metodología de medición de algo, digamos, ¿no? Está sobrerepresentado en la valoración porque dentro de estas variables hay puntajes. Está sobrerepresentado quizás un poco la cuestión fiscal. Sí, fue la pelea que ganaron en general los noreuropeos y básicamente los alemanes, digamos, ganaron la discusión, digamos, de ese equipo de 39 investigadores. Digamos, ¿no? Así hay una cierta sobrerepresentación, aunque si yo lo miro desde el punto de vista de la política, pasa a ser bien interesante, porque digo, finalmente la autonomía municipal, digo, más allá de las restricciones normativas, ¿sí?, en el presupuesto y en la caja es donde se definen muchas cuestiones de la autonomía. Y por eso, como lo contaba Antonio María, digo, los grandes conflictos que nosotros tenemos en el derecho municipal son todos
en general sobre ingresos municipales, sobre impuestos, como en el caso de Río Grande, sobre la coparticipación, como en el caso de La Rioja y en el caso de la banda, en el tema, en cualquier, siempre la materia de discusión de nuestro derecho municipal, el caso Exxon, digo, el de mayor actualidad ahora, siempre es la materia presupuestaria del municipio, ¿no? Entonces, es interesante mirarlo, de incorporar esta dimensión. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar aquí muy brevemente, hubo una tensión dentro del grupo, el grupo latinoamericano quedó integrado por la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, la Universidad de la República del Uruguay, la Universidad de Santiago de Chile, la Asociación Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, que es la Asociación de los Investigadores en Gobiernos Locales de México, que es una asociación muy potente, que tiene 200 y tantos de investigadores asociados, la Universidad Autónoma de Madrid, y no me estoy olvidando de ningún país, no, porque sí, Uruguay es la Universidad de la República, el grupo de Altair y Martín Freixedo. Y empezamos a medir los distintos países de América Latina. Bueno, esto es más de politólogo, esta Spider que del derecho, que es interpretar en un gráfico, ¿no? Cuestiones vinculadas a los niveles, pero para entender, digo, aparecen ustedes ven que de acuerdo a los distintos países, midiendo, los niveles de autonomía son bien distintos. Una particularidad, casi como una curiosidad, el caso uruguayo es muy difícil de medir, porque el caso uruguayo tiene, siempre históricamente hasta el año 2002, Uruguay tuvo dos niveles de gobierno. Tenía las intendencias departamentales y el Estado central. Las intendencias departamentales se parecen bastante a los municipios bonaerenses en algunas cosas, pero no en las cuestiones presupuestarias, ¿no? Y el problema que tiene el nuevo modelo municipal uruguayo es que está creado por ley, no tiene reconocimiento constitucional y no tiene presupuesto propio el sistema municipal uruguayo. O sea, todas las transferencias que recibe el sistema municipal uruguayo las definen cada uno de los departamentos. Entonces, el problema es medir Uruguay, era medir qué medíamos. Así que medimos las dos cosas. Medimos la estructura departamental y medimos la estructura municipal, con resultados absolutamente divergentes. Todo esto está saliendo, digo, ha sido suficientemente publicado, hay muchos trabajos en el CLAD, hay artículos para cada uno de los países. Sale un artículo mío ahora en un libro sobre el particular, sobre el caso, así que el que le interese mirar un poco más la perspectiva latinoamericana, con todo gusto. Supongo que en todos la curiosidad es mirar más qué pasó con el caso argentino. El caso argentino tiene la particularidad, como también como le pasó a los suizos y a los alemanes, que tuvieron que salir a medir, por supuesto, cada una de las estructuras federativas del Estado, digamos, ¿no? O sea que lo que hicieron 39 estados con unos determinados recursos de la Unión Europea, millonarios, acá hubo que hacerlo con una beca, digamos, con trabajo, y una beca de estímulo a las vocaciones científicas de Ángeles, de Ángeles Traína, que ha sido mi gran colaboradora en este trabajo y en otras cosas, digo, del trabajo cotidiano, el tema municipal, pero digo, esto también es un gran mérito de ella. Este trabajo lo vieron, gracias a la generosidad de Iván, ha salido en la revista Argentina del Derecho Municipal. Yo sé que me meto en un terreno con un artículo que no tiene la misma dinámica que tienen, o la misma estructura que tienen otros trabajos. Pero el tema era plantearles a ustedes un poco el tema de un ejercicio intelectual de pensar temas que en el derecho y en el derecho público municipal todo el tiempo se habla, pero nosotros tratamos de medirlo. Seguramente mal, digamos, pero tratamos de darle una cuantía, porque todo el mundo supone que, si yo les digo y no les pongo ahí los valores, ¿es el sistema municipal de Córdoba el más autonómico de Argentina? Yo creo que la mayoría dirían sí.
Pero ¿cuánto más? Digamos, ¿no? O sea, esto nosotros lo tenemos identificado casi como verdades de perogrullo, digamos. Que Mendoza esté tan bajo, y sí, porque la Constitución es antigua y entonces, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de hacer es el ejercicio, lo primero que les interesa cuando hicimos la presentación de esto a los funcionarios municipales es mirar su provincia, digamos, a ver en qué lugar está en el ranking, digamos, como si esto fuera un ranking muy relevante. Verán que Córdoba está muy alto, está bastante alto Corrientes, una constitución nueva, digo que incluye el principio de subsidiariedad, digo que tiene una estructura de amplitud de competencias, de que transfirió muchos recursos a los municipios. El doctor Galeana lo conoce más que bien esto. Después están, si se fijan, las provincias patagónicas, las provincias que tienen constitucionalismo, ¿no?, más moderno, digamos. Aparece Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, ¿no? Todas ordenadas, digo, más allá de que verán que las variaciones son sobre 100, ¿no? Un punto, ¿no? Uno más, uno menos, en cualquier caso están. Y claro, y ahí aparece Entre Ríos, una constitución también novedosa, ¿no? Más restrictiva que la correntina, definitivamente. Para los entrerrianos la de Corrientes era un poco para el modelo y por cuestiones internas de la Convención Constituyente Provincial, digamos, que no vienen al caso, aunque uno las conoce bien. Digamos, Entre Ríos tiene una constitución la más nueva de todas las reformas, digamos, integrales. Y el problema aparece Buenos Aires ahí. ¿Cómo es Buenos Aires? Uno de los tres que no tienen garantizada la autonomía municipal. ¿Por qué me aparece tan alto? Digamos, ¿no? Y esto es interesante porque, digo, es verdad que no tienen autonomía municipal, pero no todo es declarar la autonomía municipal en el texto constitucional, ¿no? Hay otras cosas que pesan. Entonces, por ejemplo, los municipios bonaerenses tienen en algunos temas, por ejemplo, si yo miro la cuestión fiscal de los municipios bonaerenses, hay situaciones en otras provincias que son bastante más lacrimógenas que los municipios bonaerenses. Y no solamente por sus potestades, digo, normadas, digamos, sino de los recursos, de la capacidad de recaudación, del peso de la pereza fiscal, digo, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, Buenos Aires es un caso, ¿no? Y al final, paradójicamente, quedan todas bien ordenaditas. Bueno, queda tu provincia de nacimiento, la provincia de La Rioja, que consagra la autonomía municipal. Pero es declamativa, digamos, ¿no? Mendoza con una constitución muy vieja y San Juan, digamos. San Juan uno la tiene por una provincia que ha cambiado mucho en los últimos años, pero no olviden que San Juan tiene ley de coparticipación hace un año, ¿no? Bueno, tenemos todavía Jujuy que no tiene ley de coparticipación, ¿no? Pero digo, San Juan no la tuvo, digamos, así como tampoco la tenía La Rioja, digamos. Entonces, ahí hay unas cuestiones también de la incidencia. Por supuesto, muy brevemente, para no ocupar, digo, tiempo, digo, Marta lo comentará, lo destrozará suficientemente. En el alcance institucional, obviamente, hay una escala que no podemos mucho presentar, no tenemos mucho tiempo. Hay una concentración, obviamente, en el valor 2, que es el reconocimiento formal de la autonomía, y las 3 provincias que no lo reconocen. En el alcance de las políticas, fíjense que hay una amplia variabilidad, digamos, entre 0,66 y 2,66 sobre 3 puntos máximos, ¿no? Ahí yo creo que yo lo asocio fuertemente con el peso de antigüedad de las normas. O sea, las constituciones más viejas tienden a tener un modelo municipal, digamos, más asociado, digamos, a un sistema de competencias más básicas, y las constituciones más nuevas tienden a extender el número de competencias y a hacerla, y a enumerarlas más, digamos, ¿no? Entonces eso también, la redacción, digamos, influye en la valoración que hicimos nosotros. Constituciones más nuevas tienden a tener estructuras mucho más desarrolladas en términos constitucionales.
En el tercer punto es la discrecionalidad política efectiva. Paradójicamente se achica la brecha porque la agenda de los municipios, digamos, tiende a ser más común entre los municipios de la Argentina, ¿no? Es verdad que hay provincias, por ejemplo, uno de los servicios que nosotros tenemos identificado por la estructura del proyecto europeo era, por ejemplo, el tema de los servicios de colectivos débiles, o sea, a tercera edad y básicamente infancia. Y hay provincias que han descentralizado, por ejemplo, la política de minoridad, y hay provincias, digo, la ley de protección de derecho a la infancia rige a nivel nacional, pero hay provincias que avanzaron con una municipalización con leyes provinciales de descentralización en materia de minoridad. Entonces, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires lo ha hecho, entonces tiende a subir su puntaje respecto de otros. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del transporte. Aquí pareciera haber mayor homogeneidad en la agenda. En autonomía fiscal, digamos, hay valores entre 2 y 4. Todos sabemos la alta variabilidad en impuestos prediales, o sea, el inmobiliario urbano, automotor e ingresos brutos. Ingresos brutos solamente lo tiene la provincia de Chubut. Aquí también nos va a pesar mucho el diseño que tiene el sistema, porque, por ejemplo, en el caso de Chubut, ¿no? Ustedes saben que el sistema lo que ha hecho es una fuerte descentralización impositiva. Los municipios de Chubut cobran ingresos brutos, el inmobiliario urbano, el inmobiliario rural y la patente automotor. Pero a su vez reciben muy poco de coparticipación provincial, apenas el 9%. ¿No? Entonces el sistema está diseñado de una forma, y el caso, por ejemplo, de La Rioja es el inverso, digamos, donde todo está provincializado, digamos, y esto se va a ver después en la autosuficiencia financiera, que es la variable siguiente, ¿no? No, bueno, sistema de transferencias financieras están todas en el valor máximo, porque nuestro sistema municipal, a diferencia de otros europeos, no tiene condicionalidades, digamos, ¿no? O sea, nos dan poca plata, pero la plata que nos dan, digo, la podemos tener una libre disponibilidad, digamos, ¿no? En el punto 6, ahí hay valores de 0 a 3, justamente por esto, ¿no? La Rioja, apenas el 9% de los ingresos totales del sistema municipal de La Rioja son ingresos propios, y en la provincia de Chubut el 91% de los ingresos municipales son ingresos propios, digamos, ¿no? Hay una variación en el diseño del sistema de transferencias, digamos, en la densidad poblacional, digamos, también influye en el tipo en el modelo de desarrollo territorial, digamos, cuál es la capacidad contributiva también que tienen los distintos actores en el territorio. Las provincias del centro del país tienden a irse para arriba, digamos, ¿no? El liderazgo provincial, y yo diría si hay en la provincia populismo fiscal o no lo hay, digamos, ¿no? Digamos que también influye obviamente en estas cuestiones. En la libertad para endeudarse, en 22 provincias tenemos el valor 2, hay limitaciones del 20, el indicador vería las limitaciones, tenemos en 4 provincias limitaciones del 20 y del 22, y el caso tucumano que tenemos la imposibilidad del endeudamiento, digamos, ¿no? En autonomía organizativa es una variable que organiza, que pone demasiadas cosas adentro de la canasta, digamos. La elección popular de autoridades la tenemos, la incidencia en el régimen electoral en los municipios de autonomía plena, y además todos saben que en los modelos aún de autonomía plena, como los misioneros, se ha puesto muchas veces en discusión la capacidad de la incidencia en el régimen electoral, digamos, por ejemplo, para tratar de desarmar, por ejemplo, hay amigos de Posadas, ¿no? El caso de Oberá, por ejemplo, si la Carta Orgánica podía desarmar al nivel local la ley de lemas o no podía hacerlo, digamos. Entonces, fue una de las discusiones fuertes que se planteó en la Convención Constituyente de Oberá. La libre contratación de funcionarios la tenemos en todos los municipios. La libre creación de empresas públicas está regulada por el Código Civil, así que ahí no tenemos mayores problemas. En protección legal tenemos el valor 2 para todas las provincias. En el control administrativo tratamos de tomar criterio de si podían tener tribunal de cuentas propio, digamos, y en la mayor parte de los municipios. Hay provincias como Córdoba, Corrientes, Río Negro, Santa Fe y Tierra del Fuego. Santa Fe tiene una situación particular en los municipios de segunda categoría. Y una situación excepcional de Tucumán, otra vez, que es la provincia que no tiene tribunales de cuentas. Digamos, todo el control es político.
Ya aprueba la cuenta pública, no sé si es el paraíso del funcionario municipal eso, ¿no? Pero el control, no existe tribunal de cuentas observando las cuentas provinciales, las cuentas municipales. Y en acceso al gobierno regional y nacional, pues pusimos un valor 1, bueno, las excepciones formales, digamos, y nos parecía que las grandes diferencias se hacen en Buenos Aires, básicamente por el peso político de los intendentes del área metropolitana, en Córdoba, donde existe alguna tradición por la vía de la unidad provincia-municipios, algún mecanismo de formalización de la influencia, en Tierra del Fuego, por el contrario, por el bajo número de habitantes, digamos, que es la provincia de Tierra del Fuego, sino sus 3 municipios, digamos. Entonces, nos parecía en cualquier caso, esto es. Y bueno, ¿y cómo estamos en comparación con Europa y con América Latina, digamos, ¿no? Esto es nada más que una curiosidad, el LAI en la Argentina está, como verán, están agrupados en el informe europeo, en países donde los gobiernos locales alcanzan un alto nivel de autonomía municipal, superior a 70, son los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Suecia, Alemania y Polonia. Ahí están Córdoba, Corrientes, Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz. Ahí está, digamos, ¿no? Esto de identificar cuánto. Claro, lo que nos faltan son los recursos al nivel municipal, o sea, el número, ¿no?, de todos esos países, digamos. Pero en cualquier caso, entonces, ¿esto qué me permite decir a mí? Que el problema no solamente está en las reglas, no solamente está en poner el municipio es autónomo, ¿no? Es bastante más complejo. Después tenemos, en el nivel que está el país, estaría en un nivel medio-alto de autonomía municipal, digamos, está Liechtenstein, Italia, Serbia, Francia, Bulgaria, bueno, varios países. Ahí están Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Buenos Aires, Formosa, Salta, Misiones, Jujuy y San Luis. Y ahí, en ese nivel, aparece el sistema departamental en el Uruguay. Curiosamente, por ejemplo, en nuestro estudio también España, digamos, nos aparece. España ha estado, digo que fue en parte de la muestra, tuvo una variación a lo largo del proyecto. Cuando arrancó en nivel medio y por algunos acuerdos del Tribunal Constitucional lo pudimos volver a subir porque, para los que sigan el caso español, la ley de bases del régimen local del año 13 había restringido muchas competencias del sistema municipal. En un grado de autonomía media tenemos a las últimas provincias de la Argentina, digamos. O sea, lo que nosotros entendemos que es un nivel bajo de autonomía, digamos, ¿no?, es equivalente a un país europeo de nivel medio. Y otros modelos, digamos, después vienen los países con grado medio bajo de autonomía municipal. Por ejemplo, ahí está el Reino Unido, que ya sabemos que es un modelo municipal distinto, digamos, pero digamos, un país tan relevante. Y ahí recién aparece el caso mexicano y el caso de Puerto Rico. El proyecto está midiendo este año. Ahora el proyecto está radicado en la Universidad Nacional de Quilmes, vamos a medir 21 países, estamos midiendo. El proyecto es en red. Entonces estamos midiendo Brasil con la Fundación Getúlio Vargas, Cuba con la Universidad de La Habana, Puerto Rico con la Universidad de Puerto Rico y Paraguay con la Universidad Católica de Asunción. Esos son los 4 que estamos midiendo este año. Y después hay países con muy baja autonomía, digamos, nosotros no tenemos ni en el nivel europeo, ni nivel medio bajo, ni en el muy bajo, digamos, ¿no? Y paradójicamente ahí está el sistema municipal de Chile, digamos, en un país. Por ejemplo, nosotros medimos casi 24 puntos y Chile apenas mide 10 sobre 37, que es la valoración que ha hecho el proyecto. Bueno, esto era presentarles casi como complemento de lo que muchos de los colegas que están aquí hacen en general en el derecho público municipal, de la necesidad de interacción no solamente dentro de la perspectiva, sino con los que hacemos estudios municipales desde otras perspectivas, ¿no? Iván proponía el tema de agruparse, y yo creo que también esto es agruparnos entre los que hacemos estos temas desde distintos puntos de vista, porque no alcanza nomás, porque si no vamos a ir al modelo
Bueno, si yo miro el régimen municipal de La Rioja, ¿consagra la autonomía municipal, sí o no? Bueno, sí. Hay que ver si en el sistema municipal eso es autónomo o no, cuando, qué sé yo, el 91% de mis ingresos son transferencias que me hace otro nivel de gobierno, digamos, ¿no? Entonces, tratar de presentar esto. Le paso a Marta, que va a... Muy bien, tras la disertación del señor presidente Findel, doctor Daniel Carbacore, escuchamos ahora también el comentario sobre esta exposición a la doctora Marta Díaz de Landa. Bueno, en algunos comentarios que Daniel hiciste me sacaste algunos de mis comentarios, pero bueno, es inevitable porque obviamente estamos de alguna manera en sintonía de cómo miramos la cuestión. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que me ha dado tanto Findel como el Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, ¿no? Representada acá por nuestro colega queridísimo y también compañero por años de la vida académica en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo creo que nosotros vamos a ser más aburridos posiblemente, porque de lo que yo he escuchado con tremendo entusiasmo desde José María, luego el doctor Reca, con esa pasión, digamos, de ver que falta y es insuficiente y caemos en una anomia reiterada, etcétera, ¿no es cierto?, como temas que han surgido muy fuertemente y que de alguna manera se visualiza en lo que también ha planteado Daniel, en el sentido de que en muchos de nuestros municipios, digamos, en la extensión inmensa de nuestro territorio nacional, tenemos consagrado el principio de la autonomía municipal y el ejercicio de ella o la materialización de ella es de una debilidad tal que es todavía más tremenda de lo que observamos en la provincia de Buenos Aires, con todos, digamos, las falencias que han sido también marcadas en las exposiciones anteriores. Entonces, me da la sensación, no es una sensación, es casi un hecho, que hay una tensión entre, digamos, la retórica, muchas veces constitucional y legal, ¿no es cierto?, y la efectividad que ésta tiene en sistemas concretos, sistemas políticos concretos como son los gobiernos locales. Y esta dimensión de lo político me parece que es un elemento indispensable en el análisis de la realización de los gobiernos locales como entes autónomos en la, digamos, en el gobierno de un territorio, digamos, de un espacio socioterritorial que tiene una jurisdicción y que tiene una población, como bien se señaló acá. Digamos, no es una cuestión vacía, no es un espacio vacío. Hay gente que allí está, que espera, evidentemente, ¿no es cierto?, una mejor calidad de vida, etcétera, y que muchas veces las instancias superiores están muy lejos y muy, digamos, indiferentes a ofrecerles esas posibilidades a estas poblaciones. Hablamos de la provincia de Buenos Aires como que esto se planteaba, pero yo los quiero ubicar en lugares como La Rioja, Catamarca, Jujuy, digamos en el Chaco, en Formosa, ¿no? Espacios socioterritoriales donde encontramos gobiernos locales y municipales, algunos de ellos según la población, y sin embargo, digamos, están en un estado o una situación de ausencia estatal fundamental. Los centrales no llegan y los locales son insuficientes, débiles o inoperantes para resolver sus problemas. La autonomía municipal es una condición sine qua non. Esto creo que estaríamos todos de acuerdo, independientemente de cuánta realización efectiva haya tenido o no. Pero evidentemente forma parte de lo que uno denominaría desde la politología, ¿no es cierto?, como una estructura de oportunidades.
Si esto no está planteado, evidentemente estamos en un terreno restringido de acción gubernamental. Entonces, yo diría en términos centrales de que es necesaria pero no suficiente. Es indispensable, pero además necesita, evidentemente, otros elementos complementarios o componentes que integran la posibilidad de la autonomía, de la realización de la autonomía municipal, donde se aunan componentes normativos, políticos, económicos y socioculturales. Esta multidimensionalidad de la autonomía municipal hace de ella, y no es casual que sea uno de los temas más centrales de estudio precisamente en Europa, ¿no es cierto?, donde, digamos, la gobernanza de lo local, ¿no es cierto?, pasa por un afianzamiento fundamental de lo que son las autonomías municipales, más logradas en un lugar, más logradas en otras, de acuerdo al mapa que acabamos de ver, pero evidentemente muy superiores a las que nosotros tenemos. Si una cosa, digamos, es establecer cuáles son, y como bien lo ha planteado, digamos, índice construido a partir también de adaptarlo a nuestra realidad, porque los títulos parecen similares, pero finalmente los indicadores que se han tomado, digamos, en cada una de los distintos gobiernos locales tiene que ver con nuestra realidad. De modo que esta medición del grado de autonomía, ¿no es cierto?, que ofrecen nuestros municipios, aun cuando los conceptos de las distintas variables son tomadas en cierta medida del índice de que se ha elaborado, digamos, para Europa y que fue propuesto por Kaufner, Landner y Waldesheim, tienen no necesariamente, y esto no nos debería preocupar, visos absolutos de verdad, que es una cosa que nos preocupa, pero sí tiene verisimilitud. Es decir, tiene una aproximación mucho mejor de la que nosotros podríamos tener si esta medición no se hubiese hecho. Entonces, esto me parece fundamental. ¿Es perfectible? Seguro. Que la metodología posiblemente podemos avanzar sobre ella, sobre todo en una selección más estricta de las unidades de análisis, es decir, los distintos ámbitos gubernamentales que se han tomado, digamos, para esta medición, es posible. Pero sin duda nos emergen dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales. Primero, que no hay un estado absoluto de autonomía municipal. La definición de la autonomía municipal finalmente es relativa. Hay unos lugares que tienen más plenamente desarrollado, digamos, esta posibilidad de la autonomía municipal que otros. Pero esto trae a colación un segundo aspecto, que nos permite ver dónde estamos fallando. Fallamos en lo legal, seguramente. Han sido absolutamente elocuentes los dos planteos iniciales en las conferencias maravillosas que hemos escuchado en el transcurso de la mañana. Pero parece que estamos también fallando en otras cosas. Y que tenemos que evidentemente atacarlo, y que en ese sentido, ¿no es cierto?, no solamente son los ámbitos locales, que también tienen responsabilidad de avanzar sobre esto, y me refiero a la fortaleza o no de las élites políticas de los gobiernos locales, sino también es responsabilidad de las provincias en nuestro régimen federal, bajo cuya competencia está la de definir, evidentemente, los regímenes municipales.
Y finalmente, ¿no es cierto?, está la responsabilidad del nivel, digamos, de gobierno central, en tanto y en cuanto, señores, no vamos a achicar el Estado si seguimos con este nivel de centralidad. Entonces, de pronto, la factibilidad de avanzar a un Estado posible, ¿no es cierto?, pasa por ahondar los problemas de la federalización, es decir, una mayor profundización del federalismo y una mayor profundización de las autonomías locales. Y ahí va la inversión, obviamente, del Estado central. Y este es el gran desafío que este país tiene, ¿no es cierto?, que es precisamente profundizar su régimen federal y profundizar su sistema de autonomías municipales. Pero esto no se hace sino sobre la base de ciertas condiciones. Y ahí ya me coloco fuera de las dimensiones que definen la autonomía municipal. Y entro a considerar las condiciones que hacen posible esta autonomía municipal en su concepción multidimensional. Y ahí tenemos que necesariamente considerar las relaciones interjurisdiccionales a nivel vertical y a nivel horizontal. A nivel vertical, ¿no es cierto?, tenemos que estudiar más cuáles son los condicionantes que se dan y que no están necesariamente en la parte legal, porque en esto pareciera ser que por ahí lo tenemos mejor que lo que son otras cuestiones. Entonces, estudiar estas relaciones interjurisdiccionales, pero no necesariamente desde las competencias que cada uno tiene, sino de las interferencias que los sistemas políticos tienen en relación a estas vinculaciones interjurisdiccionales. Uno de los factores de mayor, efecto sobre las relaciones interjurisdiccionales es precisamente la dinámica política de los gobiernos centrales. Ha pasado como estrategia de los gobiernos centrales pasar por el gobierno provincial e ir directamente a los gobiernos locales. Y entonces hubieron gobiernos locales más favorecidos y gobiernos locales menos favorecidos. También lo hacen los gobiernos provinciales, es decir, los que son de mi partido y los que no lo son. Digamos, hay una selectividad sesgada, ¿no es cierto?, de por dónde avanzo, digamos, en términos de apoyar determinadas entidades municipales, localidades o municipios. Un segundo elemento fundamental son las economías regionales. No hay posibilidad de autonomía municipal en economías totalmente débiles o inexistentes. Hay lugares que solamente dependen de la acción del Estado. No hay estructuras económicas, ¿no es cierto?, que puedan sostener, evidentemente, ¿no es cierto?, esos ámbitos, y pasa esto en La Rioja, digamos. Si yo tengo que pensar por qué es tan baja la autonomía, porque no tiene fuentes de generación de recursos. Entonces está dependiendo totalmente, como todo ese sistema, ¿no es cierto?, del empleo público, de finalmente cuáles son los fondos que baja o no baja, ¿no es cierto?, y son fondos y transferencias condicionadas absolutamente. Entonces, el tema del desarrollo de las economías regionales es una condición necesaria. Yo no puedo pensar la autonomía en Europa sin asociarla al desarrollo de las economías regionales. Entonces, vamos a seguir peleando por esto, etcétera, etcétera, pero su nivel de efectividad, en tanto no vayamos apuntalando estrategias ciertas para que se generen las condiciones de la autonomía, va a ser simplemente una consagración formal, ¿no es cierto?, muy bien elaborada, muy bien diseñada, porque hay juristas de muchísimo prestigio y conocimiento y experticia en este país, pero su efectividad va a ser absolutamente limitada. Y tercero, lo sociocultural, que es evidentemente, digamos, la formación de una ciudadanía activa.
Es decir, cuando se piensa en Córdoba, que es lo que más conozco en términos de ciudadanía, porque ya serían unos estudios, digamos, muy costosos poder hacer comparativos con esa profundidad, pero bueno, eventualmente en una de esas conseguimos fondos que no lo podamos hacer. Si me preguntan de Córdoba, lo que Córdoba tiene es una ciudadanía local sumamente identificada con su territorio, con sus posibilidades, con su población. Hay una identificación, hay una identidad que el doctor resaltaba como fundamental. Este es mi terruño, acá yo pertenezco. Un sentido de pertenencia muy grande, porque gran parte de esas localidades vienen de la inmigración que ha ido haciendo esos lugares. Entonces, un poco lo que está sucediendo en Córdoba, que es una construcción de abajo hacia arriba, y condiciona muchísimo cuando desde arriba se quieren imponer modelos y terminan finalmente adaptándolos a sus posibilidades. Nos pasó con las comunidades regionales, ¿no? Es decir, fracasó, pero hay algunas que lo supieron aprovechar como una estructura de oportunidad, pero desde abajo hacia arriba, Entonces, diría que esta es la tercera condición, y acá quedamos porque también me están haciendo señas de que estamos terminando. Así que muchísimas gracias por escucharme. Ha sido una gran oportunidad estar aquí. Muy bien. Habiendo escuchado las exposiciones del doctor Daniel Kervacore y doctora Marta Díaz de Landa, le agradecemos a ellos, por supuesto, y nosotros vamos a hacer un break, vamos a